este tiempo. Yo ando buscando a mis adoradores, los que oyen mi música en sus corazones, los que decidieron regalarme canciones. Sus manos pusieron melodía a mi nombre. Ellos son mi oro que se ha ennegrecido. Ellos son buen oro que ha perdido su brillo. Piedras vivas son de mi santuario, que se han esparcido por culpa del engaño. Os reuniré yo. Tiempo, reuniré yo, reuniré yo, reuniré yo en este tiempo. Yo reuniré a todos mis fastidiados. Quieres serlo prove, ha sido por muchos años. Quitada será de vuestros hombros la carga, de vuestro cerviz el yugo que hoy es Satán. Yo derribaré hoy a vuestro enemigo. Yo sigo esclavos andando en el camino. Arruinaré yo a quien os puso cadenas. Yo sacaré a luz donde no existan más rejas. Reuniré yo, reuniré yo, pues reuniré yo en este tiempo. Reuniré yo, dice el gran yo soy. Reuniré yo, el poderoso. Reuniré yo en este tiempo. Sin melodías en los aires, toda tu creación usa su voz para adorarte. Aleluya, aleluya. Santo hoy se unen y alaban tu nombre, proclaman que eres digno, digno de honor. Nuestros corazones hoy se gozan ante ti y declaran que tú vives, vives, vives. Santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu nombre.
Padre, hoy venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, gracias por tu amor, gracias por permitirnos estar aquí en familia, unidos, exaltando y glorificando tu nombre, Señor, sabiendo y entendiendo que todo lo que tú haces, todo lo que tú nos permites hacer es para definitivamente honrar tu nombre. Gracias te damos porque nos das el privilegio de estar aquí reunidos con esta familia hermosísima que tú has traído y nos has venido reuniendo, Señor, para exaltar y para aprender cada día más y más de tu palabra, Señor. Hoy te presentamos este tiempo en tus manos, colocamos este estudio y cada una de las intervenciones y todo lo que se haga en esta reunión lo colocamos en tu santa voluntad, Señor, y te rogamos que seas tú trayendo de tu presencia, de tu espíritu. Como dice tu palabra, mi presencia irá delante de vosotros y os daré descanso. Asimismo, Señor, sabemos, entendemos que es tu presencia la que trae en este día reposo que tú nos das y nos entregas, ese reposo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Hoy te ruego que seas tú hablando y colocando también tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que cumpla el propósito con el cual la envías. Gracias te doy, Señor, porque sé que tu misericordia es grande, Señor. Y hoy estamos en el Homer, el día número 49, Señor. Hoy entregamos también esta cuenta del Homer en tus manos, Señor, y te rogamos que seas tú preparándonos para mañana la festividad que se va a realizar, en donde se vaya a realizar, Señor, que sea tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo, hablándonos a nuestra mente, a nuestro corazón y que tu espíritu, Señor, sea en en las festividades que se realicen en Solferino, en Colombia y en donde se vayan a realizar, en los hogares, en cada sitio donde se vaya a realizar esta festividad, Señor de Shavuot, que sea tu presencia en medio de tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amén y amén. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida. Estamos en vivo. Hoy, 30 de mayo de 2026. Hoy es el día número 49 de la cuenta del Homer. Desde que iniciamos con la festividad de primicias, y ahí iniciamos la cuenta del Homer. 7 semanas cumplidas. Hoy estamos cumpliendo la séptima semana, 49 días. Y mañana tenemos nuestra festividad de Shavuot. Somos Jaime y Esther desde Colombia y les damos la bienvenida a todos. Nuestros queridos Joseph de Abril les envían un saludo, un fuerte abrazo. Están hoy ellos en Solferino. Ayer se inició un retiro, el nuevo principio para personas divorciadas, solteras, viudos, bueno, en fin. Ayer se inició ese retiro. Hoy estamos en el segundo día del retiro. Mañana continúan con el retiro y coincide con la celebración de Shavuot. Entonces, mañana en el Parque Histórico se está celebrando la festividad de Shavuot. Inclusive nuestro querido Joseph está conectado el día de hoy desde el Parque Histórico Descubre la Biblia. Entonces, les damos la bienvenida a todos. Muy buenas tardes para el remanente en América, todos aquellos que hacen parte del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, de la comunidad Amishad, Mi Pueblo Regresa. Y para nosotros es muy de mucha bendición
el poder estar hoy con ustedes. Hoy vamos a cubrir este espacio. Ahí tenemos a nuestro querido Joseph en pantalla. Le vamos a abrir el micrófono para que nos salude desde Solferino, nuestro querido Joseph. Mi querido Joseph, bienvenido. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Shabbat Shalom. Hag Sameach, ya mañana es la fiesta. Y bueno, miren, estoy aquí justamente. Aquí atrás están viendo la sinagoga. Y bueno, con mucha alegría de poder estar presente con ambos campamentos. No voy a poder estar toda la reunión porque tengo aquí al otro campamento. Tengo aquí a pues el grupo de personas que viajaron de diferentes lugares para estar aquí en este evento de Nuevo Principio. Y bueno, pues este evento de Nuevo Principio es muy adecuado para la renovación del pacto el día de mañana en Pentecostés. Así que, pues bueno, ya les platicaré cómo nos va y bueno, pues me siento también muy agradecido de que ya el Señor está levantando a otros pastores conforme a su corazón, como Jaimito y Esther. Gracias, Jaime y Esther, por estarme supliendo ahí y saber que podemos seguirnos congregando aunque yo no esté todo el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias y era muy adecuado también seguir con este tema de como en el cielo, de la reunión que están teniendo, los temas de ser luz, porque ahora sí ya no hay pretexto. El día de mañana vamos a recibir una unción fresca del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué recibir la unción fresca del Espíritu Santo? Bueno, Yeshua le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre y el recibir el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder después? Recibiréis poder. ¿Y qué dijo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Solferino, en Guatemala, en Colombia, en Ibiza y hasta lo último de la tierra. Así que renovemos el pacto, pidamos unción fresca del Espíritu para ser testigos a donde quiera que vayamos. Y ese es el tema de la reunión del día de hoy. La próxima semana, si Dios lo permite, voy a estar en Colombia. Ya nos vamos a ver ahí muy pronto. Los de la Colombia ya los voy a poder abrazar. Y bueno, pues es un tiempo muy, muy especial de renovación de pacto para todos. Así que bueno, pues aquí voy a estar presente unos 30 minutos más hasta que ya me tenga que ir, porque ahorita les voy a dar un tour por el parque histórico a todos los que vienen. Muchos de ellos vienen por primera vez, entonces les voy a dar el tour. Entonces, bueno, pues ahí les encargo sus oraciones también para lo que está pasando acá en el tour, ¿ok? Bueno, bendiciones y Hag Sameach a todos. Shabbat Shalom. Samea, mi querido Joseph, y bueno, un fuerte abrazo. Nos alegra mucho eh, que se haya reabierto nuevamente el parque este año para las celebraciones. Sabemos que es una tremenda bendición para todos y bueno, en la medida que las personas puedan estar en el parque histórico, es, es una invitación que está abierta. Los que todavía puedan llegar mañana a Solferino para el Shabbat, las puertas están abiertas. Entonces, bueno, aquí vamos a estar cubriendo el espacio, por supuesto, y les damos la bienvenida a todos, a los que están en América, a los que están en Europa, bienvenidos. Y hoy vamos a la parte práctica de lo que hemos venido estudiando, como bien lo decía Joseph. Hemos empezado la serie de Descubrir el Ministerio del Nuevo Pacto y vamos en Mateo 4. Y la pregunta es, ¿cómo podemos poner en práctica todo esto? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Todo esto que hemos venido aprendiendo, todo lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas, cómo ponerlo en práctica. Y pues ahí están las herramientas, pues a través del ministerio como en el cielo, abriendo nuestros hogares y volviendo a la sencillez a la iglesia del nuevo pacto, que se reunían en casas y la gente compartía la fe en sus casas, donde se edificaban unos a otros, en donde oraban unos por otros, en donde oraban juntos
había comunión, estudiaban juntos y partían el pan juntos. Eso es volver al nuevo pacto, eso es volver al original, eso es volver a la comunidad del primer siglo. ¿Y cómo lo implementamos? Pues lo hemos venido aprendiendo a través de los diferentes estudios que se han venido dando del ministerio como en el cielo, iglesia en casa. Estamos realizando el repaso, estamos reacomodando inclusive el material para que sea mucho más amigable, por supuesto, a nuestra comunidad, que supla las necesidades de todos nosotros, que nos sintamos identificados con lo que venimos hablando y venimos estudiando. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos fines de semana, por supuesto. Vamos a iniciar el día de hoy con el estudio. El estudio del día de hoy es la iglesia en casa y la unidad familiar. ¿Qué tan importante es la unidad familiar para cada uno de nosotros? Ahí está la pregunta. ¿Qué tan importante es esa unidad familiar? Y bajo sus parámetros, pues vamos a revisar el estudio del día de hoy, la dinámica que hemos venido siguiendo y que es la misma que se realiza en las reuniones como en el cielo, cuando nos reunimos en las casas, es colocamos el video, después colocamos el PDF, sobre el PDF hacemos el comentario y los escuchamos a ustedes. Muy importante. Es muy importante la intervención de todos ustedes. Vamos primero con la canción oficial del ministerio como en el cielo y después vamos con el video, el PDF y la participación de ustedes. Muy importantes sus reflexiones, sus comentarios. Entonces vamos con la canción, el tema oficial del ministerio como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, digno de honor. Venga tu reino con poder eterno, tu voluntad se hará, Señor. Que tu voz gobierne aquí y tu luz nos guíe a ti. Como en el cielo, así en la tierra, como en el cielo se cumplirá. Como en el cielo, así en la tierra, tu reino aquí descenderá. Danos hoy el pan de vida, eres quien nos viene a sustentar. Perdonamos como tú perdonas, y en tu gracia puedo caminar. Cuídanos de caer en tentación, sosténnos firme en tu dirección. Del mal nos guardas con tu poder, y en tu gracia podemos vencer. Tu reino aquí descenderá.
y en la tierra. Tu voluntad se cumplirá. Se cumplirá. Se cumplirá. Así es, Padre, te damos gracias, Señor, porque definitivamente tu reino se establece en medio de cada uno de nosotros, en medio de cada nación, Señor, en la que tú has permitido que tu pueblo sea reunido desde los cuatro ángulos de la tierra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que solamente a través de ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, tú nos juntas y nos das, nos redimes, Señor, y nos limpias a través de tu palabra, a través de tus mandatos y tus estatutos, Señor, para cumplir ese propósito de ser luz de, en medio de la oscuridad, Señor. Hoy te ruego que seas tú colocando en nosotros, en nuestras vidas, en cada hogar que se levanta, Señor, en cada hogar que se abre, Señor, que sea tu presencia, que seamos ese templo de tu Espíritu, para que tu palabra, Señor, y tu luz sea a través de cada uno de nosotros, Señor, así como dice tu palabra, como en el cielo, aquí en la tierra, aquí en nuestras vidas y en nuestros hogares y en nuestras vidas, Señor. Te ruego que seas tú en este tiempo trayendo esa palabra de unidad, de amor, que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos ser ese pueblo unido, ese pueblo que sencillamente realicemos y hagamos conforme a tu voluntad y conforme a lo que tienes establecido para cada uno de nosotros. Trae la unidad familiar en cada uno de los hogares que están aquí representados, Señor, y que seamos esa luz también en medio de nuestros hogares, que traigamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que demos el fruto con el cual, Señor, tú quieres que tengamos en nuestros hogares. Te lo ruego en el nombre de Yeshua. Amén. Pensemos por un instante en el fuego, en la luz cálida de una chimenea que ilumina una sala. Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a dar un paso fuera de las estructuras modernas, alejarnos del ruido constante y de los grandes auditorios para adentrarnos en algo mucho más íntimo. De eso se trata nuestro recorrido de hoy. Vamos a redescubrir lo que significa realmente ser la iglesia desde el mismísimo corazón de nuestros hogares. Pero antes de avanzar, hagamos una pausa muy necesaria. Muchas veces damos por sentado que nuestras actividades religiosas construyen unidad, pero ¿es así realmente? ¿Estamos uniendo a nuestras familias alrededor de la fe? ¿O es posible que toda esa estructura, todas esas actividades segmentadas por edades, nos estén fragmentando sin que nos demos cuenta? Es un paradigma que vale la pena cuestionar hoy. 1. La unidad familiar hoy y el costo de la segregación. Y es que, si lo analizamos, nuestras reuniones modernas a menudo dividen a las familias en realidades paralelas justo en el momento en que cruzan las puertas de un edificio. Por un lado, vemos lo que podríamos llamar la externalización del discipulado. Esto pasa cuando delegamos nuestra responsabilidad a los expertos o a los programas de turno. Y al hacerlo, rompemos esa profunda transmisión generacional. Pero por otro lado, existe el modelo familiar integrado. Aquí todas las edades conviven. Es fascinante ver cómo las familias realmente prosperan cuando los más pequeños aprenden siendo parte de la comunidad, simplemente observando la fe madura de sus padres en tiempo real, sin intermediarios. Esto nos lleva a un texto antiguo que resuena hoy como un recordatorio, suave pero muy firme.
Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad de formar el corazón no recae en un programa externo. Es una labor directa, intransferible, que nos fue dada a nosotros, los padres, para vivirla dentro de casa. 2. El origen en el primer siglo. La iglesia en las casas. Transportémonos visualmente por un momento. Imaginemos las antiguas calles empedradas y sombreadas de la Jerusalén del primer siglo. Hay un pasaje en el libro de los Hechos que dice: «Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo». Es fascinante. La fe de esa época no estaba confinada a majestuosos edificios. El resplandor de una sala de estar era el epicentro absoluto de la comunidad. Allí compartían el pan y la vida juntos, sin las barreras estructurales que hemos creado hoy. Al desglosar ese modelo primitivo, entendemos por qué era tan poderoso. Era una comunidad profundamente conectada, de participación compartida. Y hay un detalle asombroso: no dependían de grandes presupuestos. Al no necesitar estructuras complejas, este modelo sobrevivió y se expandió por todo el Imperio Romano sin tener una sede central. Era una red inquebrantable, completamente resiliente ante cualquier crisis política o social. 3. Restaurando el altar familiar y el liderazgo espiritual en el hogar. Y aquí llegamos a un punto de inflexión. La iglesia en casa no es simplemente un evento más al que asistir. En realidad, es el reflejo de lo que ya debería estar pasando todos los días en nuestro propio comedor. El discipulado siempre comienza en casa. La comunidad externa complementa, claro, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, reemplaza esa formación constante que se da en familia. Entonces, ¿cómo se ve esto en el día a día? Se trata de prácticas sumamente sencillas. Hablamos de orar juntos en casa, de abrir la Biblia en familia, de tener esas conversaciones espirituales diarias y de modelar el Evangelio con nuestro propio ejemplo. Son estas acciones cotidianas las que nos empoderan para retomar el verdadero liderazgo espiritual de nuestros hogares. Y la verdad es que este principio es antiquísimo. Deuteronomio 6 nos lo ilustra perfectamente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Nos habla de una transmisión de la fe que ocurre mientras caminamos por la vida, en lo ordinario, de una manera completamente orgánica y natural. 4. Inclusión radical de la juventud. El presente, no solo el futuro. Es momento de reevaluar lo que estamos haciendo. La cultura moderna nos empuja constantemente a segmentarlo todo por edades, enfocándose muchas veces solo en entretener a los jóvenes. Pero el enfoque bíblico es diametralmente opuesto. Se basa en relaciones intergeneracionales. Involucrar a la juventud con una participación activa hoy, en la oración y en el servicio, verlos como el presente y no solo como la iglesia del mañana, es lo que realmente forja una identidad sólida y una madurez espiritual inquebrantable. Jesús mismo lo demostró de la forma más hermosa posible. Él rechazó la costumbre de su época de apartar a los pequeños y dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis». Fue una invitación directa para que los más jóvenes ocuparan el centro mismo de la comunidad, una inclusión verdaderamente radical. 5. Misión y vida comunitaria. El evangelismo de vecindario. Pensemos en esto. Cuando esa unidad se da puertas adentro, el amor inevitablemente se desborda hacia afuera. Es lo que llamamos el evangelismo de vecindario. No requiere de eventos masivos. Se trata de brindar hospitalidad en nuestros hogares, de ofrecer ayuda práctica a quienes viven al lado, de construir relaciones genuinas. Es nuestro testimonio diario el que naturalmente va a atraer a nuestros vecinos. Imaginen una de estas reuniones. Todo gira en torno a la calidez de lo cotidiano. Comienza con una bienvenida y verdadera comunión. Luego, una adoración muy sencilla, enseñanza bíblica profunda y un tiempo de oración comunitaria. Todo esto culmina, de manera hermosa, al compartir los alimentos en la mesa y establecer un plan de misión para la semana. Es humano, es cálido, es la vida misma compartida. 6. Retorno al cristianismo original. Una fe resiliente que se multiplica. La realidad es que esto no es una nueva tendencia, es volver a lo esencial. Mateo 18:20 nos recuerda que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. 2 o 3, eso es todo. Esa es la asombrosa simplicidad del Evangelio. No dependemos de muros ni de infraestructuras complejas para experimentar la plenitud absoluta de su presencia. Y la consecuencia natural de esa simplicidad es lo que llamamos el modelo multiplicador. Una iglesia en casa discipula nuevas familias, desarrolla líderes de forma muy natural y, como resultado, forma nuevas comunidades en otros hogares. Es un movimiento orgánico, infinitamente adaptable e indetenible.
Al comprender todo esto surge una profunda nostalgia espiritual, pero también muchísima esperanza, porque recordamos que la iglesia jamás ha sido un edificio. Es el pueblo de Dios viviendo en comunión íntima y en una misión diaria. Dejemos que esta pregunta resuene profundamente en nuestra mente por un momento. Si la iglesia comenzara única y exclusivamente en el hogar, ¿cómo sería realmente la vida espiritual el día de hoy? Es una invitación a mirar hacia adentro, a lo esencial, para luego iluminar hacia afuera. Con esta imagen en el corazón y esperando que este análisis encienda una nueva pasión espiritual, queremos resaltar el trabajo de los ministerios como en el cielo y la comunidad Amishab, Mi Pueblo Regresa, cuyos principios guiaron nuestro recorrido. Y para quienes sientan ese llamado a seguir profundizando y redescubriendo nuestra fe, la invitación está abierta para estudiar en el Instituto Bíblico. Pueden visitarlos en www.descubrelabiblia.online. Ha sido un honor compartir este regreso a los orígenes. Hasta nuestra próxima exploración. Ok, ya vimos entonces el video. Vamos entonces a nuestro PDF. eh, y después del PDF, nos gustaría las reflexiones por parte de ustedes, sus comentarios. Iglesia en casa y unidad familiar. Una vuelta a los originales. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puede una iglesia servir realmente a toda la familia? O sea, es algo que es muy, muy importante, que nosotros empecemos a plantearlo. ¿Cómo puede la iglesia servir a toda la familia? A toda la familia. Eh, Porque definitivamente una iglesia dividida, eh, pues no es nada funcional. ¿Estamos uniendo a nuestra familia en la fe o permitimos que nuestras estructuras nos fragmenten? Hemos externalizado nuestra responsabilidad, delegamos el corazón de nuestros hijos a expertos en realidades paralelas, olvidando que el discipulado nunca fue diseñado para ser un programa de fin de semana, sino una vida compartida. Deuteronomio 6, del 4 al 9 dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y de acuerdo a Deuteronomio 6, la responsabilidad es de cada uno de nosotros como padres para enseñar, para guiar, para orientar, para sembrar la palabra del Padre en la vida de ellos. Pero definitivamente hemos externalizado, o sea, hemos delegado esta función a otras personas. Y sí, definitivamente cuando entendemos que es la responsabilidad de nosotros como padres, el poder eh, enseñarles a nuestros hijos, instruirles a nuestros hijos, pues entendemos que definitivamente así como el Señor nos ha llevado, nos ha construido, nos ha edificado, nos ha exhortado, nos ha llenado de su conocimiento, de su palabra. Asimismo, es lo que nosotros como padres deberíamos adquirir esa responsabilidad de hacer con nuestros hijos. El Señor desde el vientre desde el vientre de las mamitas, en el caso de las que hemos sido mamitas, el Señor nos colocó
ese bebecito o esa bebecita para que nosotros construyéramos y edificáramos y fuéramos utensilios en las manos del Padre. ¿Para qué? Para poder edificar en ese bebé en cada etapa de su desarrollo, en cada etapa de su crecimiento. Pero si nosotros no desarrollamos esa etapa y adquirimos esa responsabilidad que es hermosísima de poder instruir, de poder edificar y de poder enseñar a nuestros hijos desde besitos hasta la etapa en que Él nos permita ser esa luz y ser ese instrumento y delegamos esto, pues va a haber en nosotros o vamos a adquirir ese vacío de que no aprovechamos esas etapas en que el Señor nos otorgó aquí en la tierra, poder construir en ellos y establecer en ellos esa enseñanza de Él recibimos y que por gracia también les damos a nuestros hijos o a nuestros seres amados. Entonces, cuando delegamos esta responsabilidad, pues estamos entregando algo que son etapas valiosísimas y que de verdad ellos necesitan y que es muy edificante el poder desarrollar esta responsabilidad y no entrar en ese sistema en el que es normal que te lo eduquen o no te lo eduquen, sino te lo instruyan en todo, en la palabra, que te lo instruyan por otro lado. Ese es el mensaje definitivamente que nosotros debemos empezar, entender que es nuestra responsabilidad. Y tenemos un ejemplo dentro de las escrituras que es la vida de Timoteo, que fue profundamente instruido en la palabra desde su niñez, gracias al legado de su abuela Loida y de su madre Eunice. Un conocimiento que luego consolidó bajo la mentoría del apóstol Pablo. Y en la Biblia nos da ese parámetro que fue su abuela y fue su madre las que lo instruyeron a él en las escrituras. Aquí vemos lo siguiente, el declive de la externalización espiritual. Entonces, separar a la familia al llegar a una comunidad. Niños por un lado, jóvenes por otro, adultos en un auditorio. eh, ha creado realmente realidades paralelas. Ha generado una iglesia dividida, cada uno por sus grupos, generando una brecha en donde esa integridad e integración familiar pues realmente no se presenta. Los jóvenes entran en una dualidad, en lo que en lo que ellos ven en su grupo, con lo que ven sus padres, con lo que ven los adultos y los niños lo que ven. O sea, como que tres grupos diferentes en un mismo sitio. Programas diferentes, un programa diferente para los niños, un programa diferente para los jóvenes, un programa diferente para los adultos. Eso es lo que hemos visto. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo esto? Pues realmente, propiamente no ha sido la unidad familiar. Al fragmentar la familia, hemos roto la transmisión generacional de la fe. Y es hora realmente de recuperar el diseño teocéntrico original, en donde la responsabilidad, como lo que acabamos de ver, es de nosotros los padres, es de nosotros los padres, los que tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos, con nuestra familia. Y personalmente, en mi experiencia cuando llegué joven a la iglesia, realmente cuando nos separan de los adultos, se generaba esa división. O sea, lo experimenté y lo viví
porque aún cuando conocí a mi esposo en el Ministerio de Adultos, me costó un poco el poder, poder como ingresar en el pensamiento y en todo lo que ellos organizaban, porque a mí me habían enseñado a ser joven aparte y aún como que nos alimentaban un ego de que como éramos los jóvenes, éramos los que organizábamos, éramos los que teníamos grandes ideas. Entonces llegó un momento en que cuando me uní al ministerio, cuando me casé con mi esposito y me uní al ministerio de adultos, ahí fue un poco difícil para mí poder entender que realmente lo que habían hecho con nosotros era dividirnos, eran como ponernos como rival al ministerio de adultos y vernos y aún rechazar un poco lo que bíblicamente el Señor nos enseña de aún amar y escuchar al que es anciano, al que tiene la experiencia. Entonces, esto hacía que definitivamente como joven me sintiera un poco orgullosa y egocéntrica de esto. Esto es lo que hace, y este es el resultado de definitivamente de separar. También he visto casos en donde los niños los apartan y cuando se apartan los niños es como si se perdiera una esencia muy bonita en el sentido de que cuando ellos están con los adultos, cuando ellos están con jóvenes y estamos todos reunidos, los niños se edifican muchísimo. Hemos visto en la comunidad cómo ellos escuchan y cómo ellos se integran con los jóvenes, cómo se sienten estables y aprenden mucho cuando nos reunimos, tanto adultos, jóvenes y niños. Entonces, definitivamente, esa es la esencia de lo que el Padre quiere con nuestras vidas, de que estemos todos unidos, que no estemos separándonos por edades, sino sencillamente todos aprendamos de todos. Yo aprendo de los niños aprenden de nosotros, los jóvenes aprenden de los adultos y así todos aprendemos de todos y eso es lo que realmente a nosotros se nos coarta cuando nos dividen o nos separan en estos grupos. Y aquí yo les haría una invitación. Los que han pasado por contextos cristianos, los invito a que puedan recordar cómo era llegar a una congregación con nuestros hijos o con nuestros jóvenes, unos por un lado, otros por otro, y parecía como que si la iglesia no fuera una iglesia, fueran dos, tres iglesias en el mismo sitio. Hoy en día, inclusive a través del internet, entonces nos conectamos los adultos, los jóvenes, como que no, aquí no, los niños es muy raro, como que es muy raro encontrar jóvenes, encontrar niños que se conecten aquí o que estén con nosotros. Y como que fue lo que aprendimos y esa es la dinámica que hoy buscamos. Es más, buscamos programas especiales para ellos. O sea, como que si lo que nosotros vemos no les sirviera a ellos, como que si lo que nosotros hoy aprendemos no fuera funcional para ellos. Y entonces aquí tenemos dos paradigmas de comunidad. El modelo institucional, dependiendo de edificios, de presupuestos, un discipulado delegado a programas y expertos, a audiencias pasivas, segregadas por la edad, por supuesto, y una misión de atracción masiva hacia el recinto. O sea, el enfoque es llevar las personas a un sitio, punto. Ese es el enfoque. Te invito a mi iglesia, te invito a mi congregación, es lo mejor del mundo, milagros, prodigios, de todo, entonces allá te llevo. El ecosistema orgánico, resiliente, ágil y sostenido orgánicamente en los hogares, iglesia en casa.
padres asumiendo la formación espiritual, Deuteronomio 6, del 6 al 7, lo que acabamos de leer. Participación radical intergeneracional en tiempo real, lo que comentaba mi esposita, en donde tenemos los jóvenes, tenemos los niños, participamos todos, los escuchamos, ellos están escuchando lo mismo que estamos nosotros escuchando y compartiendo. A veces inclusive cuando estamos en una reunión y hay un tema como que vamos a ver el Salmo. A ver, ¿no hay algo más profundo? Como que llevamos tanto tiempo que necesitamos profundizar más. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Porque estoy convencido que a través de cualquier palabra en la escritura, el Señor nos puede hablar a todos. Y en una medida en que nos puede volar la cabeza. Entonces, el tema que el Señor proponga ese día es para todos y es para edificarnos a todos. Una misión invasiva de proximidad en el vecindario, que podamos realmente traer el mensaje a las personas que nos rodean. Por supuesto, eso es lo que en el primer siglo se vivía. La iglesia complementa, pero jamás reemplaza el discipulado que se respira diariamente en el hogar. Y ustedes dirán, ¿cómo así? La iglesia complementa. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos el fin de semana a la reunión, pues ahí viene la máscara de cómo llegar, todo está bien, todo fluye de la mejor forma, la familia más unida, más linda, más empática con los demás, como si fuera el enfoque. Pero si nos ponemos a pensar realmente, es debe ser el complemento de la vida diaria de cada uno de nosotros en nuestros hogares. O sea, tiene que ser el complemento. O sea, lo que vamos a exteriorizar cuando nos reunimos con otras personas, es exteriorizar lo que vivimos a diario, lo que vivimos en nuestro hogar, la relación con nuestra esposa, la relación con nuestros hijos, la relación en nuestro entorno y poderla exteriorizar. mm, Que realmente cuando nos reunamos sea un complemento de lo que nosotros hemos hecho durante todos los días en nuestros hogares. Y definitivamente de dónde venimos con esta idea, pues es como la doctrina que nos maneja el sistema secular. A nosotros nos enseñan o crecemos de pronto en la cultura el que llevar a nuestros hijos es delegar una responsabilidad en el colegio, en la universidad o en el sitio donde yo lo inscriba desde pequeños aún ahorita. La modalidad es desde muy pequeñitos llevarlos a un prejardín, jardín, y antes del prejardín hay cunas, a la cuna y una cantidad de espacios en los que se están aperturando para que se suelte uno una responsabilidad que definitivamente el Padre nos ha otorgado y que lo vemos y que debemos de asumirlo con la responsabilidad bajo la instrucción de lo que el Padre nos está dando de mandamiento. Pero esta cultura nos hace ver que esto es normal, no lo vemos como algo normal, llevar al niño a cunas, a la cuna, a jardín y luego del jardín otro y otro y otro, que cuando menos pensemos, eh, no nos damos cuenta ni siquiera las etapas, ni aún conocemos a nuestros hijos. Entonces, esto que nos habla aquí y que nos habla este estudio es definitivamente esto, la iglesia no es la que te va
a- les va a instruir a tus hijos en la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de enseñarles y de instruirlos. O sea, no es la responsabilidad de un psicólogo, no es la responsabilidad de un maestro, no es la responsabilidad de un rabino, no es la responsabilidad de alguien externo, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Eso es lo que el Señor a nosotros nos ha enviado, nos ha regalado, nos ha dado a nuestros hijos para construir en ello, para edificarles, conocerles, escucharles, para poder em, enseñarles, como bien lo dije al principio, de la misma gracia, del mismo perdón, del la mismo derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, que perdona nuestros pecados, que nos restablece una relación con el Padre y que nos lleva a una comunión con Él, que nos lleva a esa presencia, a andar en su presencia. Eso mismo es lo que debemos de nosotros construir en nuestros hijos. Entonces, si vemos el primer defecto en nuestros hijos, vemos el primer pecado en nuestros hijos y no sabemos ni qué hacer, entonces ahí mismo llamamos al psicólogo, llamamos a alguien especialista, cuando el especialista lo tenemos ahí en la escritura, que es nuestro amado Yeshua. Él murió por tus hijos, Él se crucificó por tus hijos. Si tú llevas tu hijo a la cruz, si tú lo llevas a ese proceso de entrega, de que entienda que nuestra naturaleza debe ser allí en la cruz del Calvario y que en su palabra debemos de aprender todos los días de su instrucción para poder sobrevivir en este mundo de oscuridad, pues nuestros hijos van a ser eh, dependientes del Padre, del mismo del que tú eres dependiente, del mismo que tú vives y que en gracia recibes y que le enseñas al vecino y que instruyes a todas las personas y que enseñas este mensaje de la restauración, de este mensaje de salvación. Ese mismo mensaje es la solución para nuestros hijos. Entonces, pero si yo delego esto y si yo creo que esto me lo tiene que hacer otra persona, pues realmente es como pedirle al Padre, Señor, ayúdame a construir a mis hijos, a que ellos puedan depender del Padre, de Dios, que ellos tengan una dependencia total del Señor. Y con esto no queremos decir que el Señor no levante pastores con un corazón conforme al corazón de Él. No queremos decir que el Señor no levante maestros y personas que a través de las cuales el Señor nos guía, pero no es la responsabilidad de ellos. Es nuestra responsabilidad ser realmente eh, hacedores de su palabra en nuestros hogares y ser un ejemplo para nuestros hijos. Eh, Aquí tenemos un caso súper claro con nuestro querido Joseph, que ha sido esa herramienta, ese instrumento de parte de Dios, en donde el Señor nos ha hablado de tantas y tantas formas, eh, pero la responsabilidad no es de Joseph. Con nuestros hijos es la responsabilidad de cada uno de nosotros. El Señor lo colocó a él y colocó su familia como un ejemplo para todos nosotros. De ahí en adelante, nosotros somos los que debemos asumir esa responsabilidad. El altar familiar. El hogar es la verdadera escuela de la fe, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Y aquí la invitación es menos eventos semanales, más constancia en la mesa, orar, leer y conversar diariamente. Modelar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación con la cotidianidad, recordando que la iglesia es un reflejo de lo que ya ocurre en mi vida, en mi casa. O sea, eso debe ser un reflejo. No debe ser como que lo que mostramos y lo lindos que somos y somos creyentes y ahora estamos con una tremenda revelación, ¿ok?
¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con ese mensaje que el Señor nos ha entregado? ¿Qué hemos hecho con ese mensaje en nuestras vidas, en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestro entorno? ¿Qué hemos hecho? ¿Vamos ante otras personas para mostrarle algo que no vivimos, que escuchamos y es muy lindo, pero parece que fuera para otros porque como que a nosotros no nos toca, no nos corresponde? No, no, definitivamente es algo que tenemos, o sea, la palabra se tiene que hacer viva en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser hacedores de su palabra, no simplemente oidores. Y aquí hay algo bien, bien bonito que cuando como padres oramos con nuestros hijos y los llevamos a tener esa comunión con el Padre, pues vamos a tener ese reposo. El Señor nos llama a confiar en Él, a estar totalmente confiados. Es más, cada 7 días, de 6 días a la semana, el séptimo, Él nos invita a descansar, a estar confiados en Él. Si nuestros hijos aprenden a tener esa confianza en Él, a que cuando pasen situaciones difíciles y que saben que tienen esa comunión con Él, pues ellos van a poder entrar a tener esa intimidad, a poder tener esa confianza en el Señor. Entonces, es bonito cuando nos reunimos en familia, cuando les enseñamos, cuando estamos todos unidos, cuando estamos orando, cuando leemos juntos, cuando conversamos, cuando los escuchamos, cuando tenemos ese espacio de poder tener esa comunión con ellos. Yo no me imagino nosotros si no tuviéramos la comunión con nuestro Padre, si no tuviéramos ese tiempo de oración, si no tuviéramos ese tiempo de lectura, si no tuviéramos ese tiempo de intimidad con Él, pues realmente en este mundo sería muy complejo vivir, porque nosotros a diario necesitamos esa comunión con Él. Y asimismo nuestros hijos necesitan confiar que cuando pasa una circunstancia difícil, que cuando pasen por momentos de debilidad, ellos aprendan a ir a su Padre, que aprendan a ir a la cruz, que aprendan a ir a la palabra, que aprendan a tener esa comunión con Él. Perdónenme, perdónenme. Inclusión radical. La nueva generación no son la iglesia del futuro a la que hay que entretener. Esto es muy importante que lo mediten. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Vemos a los jóvenes o a los niños como la iglesia del futuro. ¿Cómo los entretenemos? ¿Qué hacemos con ellos? A ver, ¿cómo les generamos un parque de diversión acá o qué hacemos con ellos? Consigamos expertos porque esto nos queda grande a nosotros. No, esto no es para entretenerlos y tampoco para verlos como la iglesia del futuro. Ellos son discípulos del presente. Ellos hacen parte de la comunidad, hacen parte de la iglesia del Señor. Ellos hacen parte, los jóvenes y niños
tienen que participan activamente en la oración, en la adoración y la enseñanza. La fe no se aísla, se contagia por observación y convivencia en tiempo real con personas maduras. Mateo 19:14, por supuesto. Entonces, ¿cómo ellos van a aprender? Por allá, por un lado, a ver, bueno, son tremendos orando con los jóvenes, pero vengan y oren acá, hagan una oración pequeña. No, nos da pena, no, no podemos, no, no, a ellos no les da pena nada, ellos son súper lanzados. ¿Cómo éramos nosotros de jóvenes? Entonces, que vayamos rompiendo paradigmas, que vayamos rompiendo esquemas, es muy importante. Ellos no son la iglesia del futuro, son el presente, hacen parte de la iglesia y no estamos para entretenerlos, sino para que ellos realmente sean discípulos del Señor. Y esto es algo muy importante porque como se los expresé, yo crecí en una congregación de jóvenes y a nosotros nos enseñaban precisamente esto, que éramos el futuro y todas esta visión y aparte es el entretenimiento que constantemente tenían que hacer para poder mantenernos contentos, felices y ahí y reunidos con conciertos, con cosas, y que la una, y se generaban tantas cosas que en lo personal hubo un momento en el que yo me di cuenta que había mucha distracción, pero en el momento de tener comunión con Dios no la había. No había ese fundamento bíblico, sino sencillamente era el entretenimiento. Entonces, ya cuando ya empezamos a enfocarnos a estudiar las escrituras, ya uno hacía preguntas y se hacía cuestionamientos como, bueno, el día del reposo y este tipo de cosas, pero como que no, 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 eso no, no, la letra mata, usted tranquila, aquí el concierto y que mañana inscríbase, inscripción de no sé qué, inscripción, entonces nos tenían en un constante activismo que definitivamente esa parte de la comunión y de la estudio de las escrituras era escaso. Entonces, que no entremos en esta generación con nuestros hijos, que nuestros hijos sean esa parte, esos discípulos, como bien lo dice aquí, discípulos de nuestro amado Yeshua presentes, que ellos estén. Que si estamos en la cuenta del Homer, ellos estén en la cuenta del Homer. Que si estamos en la festividad, ellos estén allí, sepan qué es esta festividad, que la estudien, sepan bíblicamente qué es y que principalmente entiendan que todas las festividades, todos los mandatos y toda su palabra los va a hacer parte de una familia, de toda una familia que el Señor tiene en este tiempo. Y aquí un tercer punto, nuestro entorno para Yeshua. La hospitalidad en el hogar es nuestra apologética más fuerte. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos de los otros. Pasar de los eventos masivos a una presencia orgánica e invasiva en el entorno en donde vivimos. ¿Dónde vivimos? Nuestro hogar. Aquí está, en una comunidad, nuestra iglesia en casa, que podamos realmente impactar a las personas que nos rodean, que podamos ayudar eh, eh, a que nosotros podamos ser esos instrumentos en las manos del Señor para que otras personas se restauren con Él. Realmente, si miramos a nuestro alrededor, ¿cuántas personas hoy están celebrando el día de reposo en donde tú vives, en el entorno donde tú estás?
Y si tú llegas y dices, no, nosotros, ¿no consideras que el entorno tuyo necesita ese mensaje y lo que hoy nosotros estamos viviendo? Claro que sí, claro que sí. Y nosotros tenemos ese regalo en nuestras manos para podérselo brindar a las personas que nos rodean. ¿En dónde? Aquí donde estamos viviendo. No necesitamos ir a otros lados o llevarlos a otros lados para poderles brindar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Es muy sencillo. Definitivamente es o nos complicamos la vida y no lo hacemos, o lo hacemos sencillo y compartimos este mensaje. Y al compartir este mensaje, definitivamente cumplimos lo que el Señor quiere que seamos, esa luz en medio de la oscuridad. Entonces, como bien lo vemos en esta imagen, imagínense en cada hogar siendo la luz donde el Señor refleje de su amor, traiga esa misericordia y todo esa salvación que Él nos otorga en los hogares y que podamos nosotros poder abrir nuestros hogares para que esa luz no solamente sea en nuestras vidas, sino para el entorno al que Él nos permita. Y eso sencillamente es espectacular, el poder reflejar, ser esa sal en la tierra. Poder ser esa ayuda práctica para las personas que nos rodean es muy importante, ser muy prácticos. El cuarto, el plan A e inquebrantable. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Mateo 18:20. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Necesitamos multitudes? Necesitamos es disposición en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Muchas veces decimos, y bueno, yo estoy aquí en Bogotá, Colombia. ¿Quiénes también son del instituto y que están aquí en Bogotá? ¿Por qué? Porque es que necesito reunirme con más gente. Sí, es bonito, es muy lindo. Eso es muy lindo, claro que sí. Y si no encontramos más gente, entonces, ¿qué hacemos? No, pues estoy solo. Pues ahí me conecto cada fin de semana con Joseph y aquí estamos. ¿Será que la invitación más bien no es, si estás solo allí en tu ciudad, puedes ser ese instrumento en las manos del Señor para llevar este mensaje a otras personas? Puedes ser esa herramienta en las manos del Señor para entregar tanto de lo que el Señor nos ha dado a nosotros? ¿Y qué necesitamos? Dos o tres que nos reunamos en su nombre, Él está en medio. O sea, ¿necesitamos multitudes o necesitamos que nos dispongamos y entender lo que el Señor nos dice en su escritura? Que si nos ponemos de acuerdo, Él está en medio. Él dijo que estaría con nosotros hasta el final de los días. O sea, hay una cantidad de promesas de parte de Él que como que simplemente las escuchamos, las repetimos, pero no las vivimos. No las vivimos. Entonces, necesitas tener más personas que estén eh, eh, en coinonía contigo para que te puedas reunir. O más bien necesitas tener la disposición para invitar a otras personas que vengan y conozcan lo que el Señor ha hecho en tu vida y los cambios que ha dado el Señor en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Que el Señor está contigo y que eso es lo que ellos también necesitan. El plan de una fe que no depende de presupuestos, ni de permisos gubernamentales, ni de grandes escenarios, comunidades ágiles, reproducibles y adaptables a cualquier clima político o crisis social. ¿Qué pasó en la época de pandemia?
No nos podíamos, las iglesias les tocó suspender servicios. No nos podíamos reunir. No había grandes espectáculos. No se podían reunir 10, 20 personas. Pero sí podía alguien llegar a tu hogar. En esa época, en el edificio donde vivíamos, cerca vivían algunas personas que venían a nuestro hogar. Y ahí compartíamos. Ahí compartíamos. Entonces pueden venir diferentes circunstancias y más en estos tiempos. Bueno, ¿qué harías tú si se cae el internet? ¿Te has bloqueado? O más bien todo lo que el Señor te ha dado lo tienes para compartirlo a otras personas. ¿Qué pasa si como en el primer siglo prácticamente ellos tenían que estar escondidos para reunirse? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nuestras vidas si estuviéramos en ese entorno del primer siglo? ¿Qué sería de nosotros? Ahora la invitación es, estamos acá, hay un plan A inquebrantable, donde dos o más se reúnen, el Señor está en medio de ellos. Si abro mi hogar, tengo a mis hijos, tengo mi familia, tengo a mi esposa, y ya con eso, el Señor está en medio de nosotros. Si invitamos a alguien, bienvenido. Ah, es que estoy solo. Bueno, invita a alguien y ponte de acuerdo con esa persona y el Señor va a estar en medio de ustedes. Esto me hizo acordar de en una época en la iglesia que tocó que los ministerios dejaran de reunirse en ciertas partes. Entonces se cerraron muchos sitios de la iglesia, una iglesia muy grande, se cerraron y tuvieron que pasar los pastores y la comunidad tuvo que pasar un tiempo de quietud por una circunstancia que pasó en la iglesia. Entonces no nos podíamos reunir y sencillamente se pasó ese tiempo. Oh, sorpresa que la mayoría de personas, la mayoría de familiares de los pastores les decían a los pastores o a las personas, a los líderes, que por fin podían podían verlos en las casas, podían tener una relación con sus padres, con sus hermanos, y como que cuando regresaron todos, la mayoría comentaban ese testimonio de que sus padres, sus hermanos, sus hijos decían, por fin los vemos en casa, por fin están en casa. Entonces, estas comunidades grandes y todo esto, pues sencillamente nos hace es volver a alejarnos de ese mensaje que podemos llevar a nuestros hijos, a nuestros seres cercanos. Perdón, se me olvida. El ecosistema de la reunión semanal, la bienvenida, es muy sencillo, todo es muy sencillo. Una conversación, una comunión genuina con las personas que pueden llegar a tu entorno, a tu hogar, un tiempo de oración, una canción. No necesitas grandes, eh, eh, un gran sonido, ¿no? Pues en la sala de tu hogar, una enseñanza, una reflexión bíblica, para eso está todo el material de los salmos, una oración para orar por las necesidades de esa persona. Todos tenemos una necesidad y todos tenemos necesidades. Un compartir de los alimentos y fortalecer esos lazos de, de común unión y, y planear una ayuda práctica realmente. Eso eso es una reunión sencilla, lo que podemos hacer en nuestros hogares para compartir este mensaje a otras personas. Es algo muy práctico, muy sencillo.
Y el centro de todo, aquel que lo dio todo por nosotros en esa cruz hace 2000 años. La naturaleza de la multiplicación, discipulado íntimo, la familia, una persona madura, modela el Evangelio, las buenas nuevas a otras personas en su propia sala, en su propio hogar. Formación de liderazgo. Se levantan facilitadores naturales orgánicamente dentro de la dinámica del hogar y una expansión de la red. La iglesia original, la iglesia en casa, planta nuevas reuniones en otros vecindarios. Muy sencillo, realmente es muy sencillo. Unas preguntas de reflexión, unas preguntas de reflexión. Nuestros hijos o nuestros familiares ven en nosotros un ejemplo real de obediencia a Dios o solo nuestra asistencia a actividades religiosas. ¿Realmente ellos ven esa obediencia de nosotros a Dios o simplemente nos ven con un programa de actividades religiosas? El fin de semana entonces me conecto a tal cosa, entre semana hago tal cosa, voy y me reúno con tales y tales personas, actividades. ¿O realmente soy obediente a Dios? Nuestra fe transforma verdaderamente la vida diaria del hogar o solo se activa en reuniones institucionales. O sea, nuestra fe solo se activa cuando nos reunimos con otras personas o realmente es algo que cambia mi entorno, mi hogar, mi vida de hogar. Si la iglesia comenzara hoy únicamente en tu hogar, en tu casa, ¿cómo sería nuestra vida espiritual? ¿Cómo sería esa vida espiritual si arrancara en tu hogar la iglesia de hoy? Preguntas que nos llevan definitivamente a, a realizarnos, a hacernos y definitivamente entender que nosotros tenemos que entender que somos esa luz en nuestros hijos. Entender que así como tenemos esa comunión con Dios en casa, que sea esa misma comunión en donde nosotros estemos. Porque si hay alguien que se da cuenta de la realidad de tu fe, de lo que tú vives, son los que están cercanos a ti. Ellos son los que a diario te miran. Y no para que nosotros entendamos que tenemos que ser, mejor dicho, perfectos, sino que estamos perfeccionándonos en el Señor, en su amor, en su palabra, que ahí aún entender que ellos entiendan, nuestros hijos, nuestros seres amados, que hay debilidades en nosotros, pero que tenemos un Salvador que nos ayuda en esas debilidades. Pero si realmente solo esto lo activamos al sitio donde vamos, pues ellos van a asimilar esto a que solamente se vive a nivel comunitario, pero en casa no lo hacen. Y esto hace un efecto en que el hijo o la hija o el familiar ya no quiera esto, porque es como el concepto de que no, si vamos a hacer así, pues prefiero no hacerlo. Entonces, una reflexión de verdad que el Señor nos lleva a hacer, qué tanto estamos vivenciando nosotros lo que estamos tanto aprendiendo, llenándonos de conocimiento, 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 o estamos yendo al proceso, al altar, a la cruz, allí donde el Señor perdona nuestros pecados, estamos yendo a ese lavatorio, a esa limpieza a través de su palabra, a través de lo que Él construye en nuestras vidas, o solamente me lleno de conocimiento. Y como para reforzar un poquitico, ahorita hemos estado con la serie Descubre el ministerio del nuevo pacto. Y ya vamos en Mateo 4. Y
espectaculares los estudios. Pero yo les digo una cosa, todo esto nos lleva a todo lo que sucedió en el primer siglo y cómo ellos compartían todo lo que ellos vivenciaban con el Mesías. Nosotros ya lo hemos escuchado. Ya sabemos lo que Él hizo por nosotros en esa cruz hace 2000 años. Ya sabemos que Él derramó su sangre por nosotros. Hemos leído. Y ahorita otra vez el Señor vuelve y con mucho amor, vuelve y nos abre las escrituras y nos muestra cosas espectaculares en la escritura. Pero todo eso que nos muestra es para que nosotros lo vivenciemos y para que nosotros se lo podamos entregar primero a los de nuestra casa, a las personas que nos rodean. El modelo original redescubierto. La iglesia en casa no busca simplemente cambiar nuestro código postal del fin de semana. ¿Qué significa? O sea, me voy para tal sitio, allá me encuentran. Ok. O por internet, aquí voy a estar de tal hora a tal hora. No, eso no busca. Busca restaurar nuestra vida diaria relacional. O sea, mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares, con mi entorno. Integrar a las generaciones, unidad, unidad familiar. La unidad familiar. El Señor nos llamó a ser uno. Nos llamó a la unidad. A eso nos llamó el Señor. Esa es la invitación. Eso es lo que la iglesia en casa puede hacer con nuestra familia, con nuestro entorno. Vivenciarlo, vivirlo, eh, es, es lo más especial que puede haber. Mañana van a haber familias que se van a reunir para la festividad de Shavuot. Hay personas y familias que ya están en Solferino para vivenciar esa unidad familiar, eso que hace el Señor, unir las familias. Mañana en Bogotá nos vamos a estar reuniendo con más familias para celebrar la festividad. Pero todo eso ha sido el resultado de lo que hemos hecho en los hogares, de lo que de esa coinonía, de permitir que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros hogares. Esa es la invitación. La invitación es que este modelo de iglesia en casa, este ministerio como en el cielo, que es, Señor, que tu voluntad se hará como en el cielo, en nuestro hogar, en nuestras vidas, sea una realidad, sea una realidad. Que cuando yo diga, oiga, es que ¿quién más está en la ciudad donde yo vivo? Yo recuerdo cuando con mi esposita empezamos a conectarnos a Descubre la Biblia, al instituto. No conocíamos a nadie en Bogotá. A nadie conocíamos en Bogotá, mucho menos en Colombia. Hoy en día el Señor nos ha presentado tanta y tanta gente tan linda y hemos compartido con tantas y tantas personas que ha sido una gran bendición. Pero sobre todo nos ha unido como familia, como matrimonio, como familia con nuestros hijos, con las personas que el Señor ha ido añadiendo a nuestra familia. Y eso es espectacular. Eso es lo que el Señor ha hecho en un hogar y lo que puede hacer en cualquier hogar. Y les estoy hablando de que no conocíamos a nadie, pero al día de hoy les puedo nombrar muchas personas con las cuales hemos compartido. ¿Por qué? Porque así lo ha querido el Señor, así de sencillo. Menos estructuras, más el Señor en nuestras vidas, más comunidad, pero todo está en sus manos. O sea, en la disposición de ustedes, en que ustedes decidan abrir sus vidas, decidan abrir sus hogares para otras personas. Ahora, cae la posibilidad que digan, bueno, pues es que en mi hogar, pues no, no puedo abrir mi hogar. Bueno, habrá otra persona que quiera hacerlo y habrá alguien que quiera que tú vayas y ores por él en su hogar y que ahí se pueda aperturar un sitio para hacer una reunión y de ahí
el Señor se irá encargando. Todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso en las manos del Señor. Ahora, somos nosotros esos instrumentos. ¿Vamos a dejar que el Señor obre o sencillamente nos bloqueamos y decimos, hasta aquí, Señor? Vivenciarlo y llevarlo a poder realizarlo, definitivamente es entender que debemos descansar en Él, debemos de confiar en Él. Cuando nosotros tenemos esa relación con Él, cuando nosotros vivenciamos ese sacrificio, ese perdón de pecados, esa paz que Él nos da a través de su sangre y a través de su palabra y a través de limpiarnos, esto nos lleva a nosotros a poder estar, a poder vivenciar esto en nuestros hijos y en nuestros seres amados. La invitación, como bien lo dice aquí, menos estructuras, más el Señor, más Yeshua viviendo en nosotros. ¿Por qué? Porque a medida en que Él vive en mí, pues el fruto nos va a ser forzado. No vas a tener que preocuparte, angustiarte, entristecernos. No, esto nos va a dar una tranquilidad porque es el fruto natural de esa comunión que tú tienes con Él. Entonces, ponerlo por práctica, ponerlo en práctica con nuestros hijos, con nuestros seres amados, el poder entablarlo en nuestras casas, es sencillamente ese menos estructuras, más de Yeshua en ti, más de Yeshua en nuestras vidas, más de su sacrificio, más de esa relación con Él. Y automáticamente esto hace que tú puedas vivir esa vida hermosa que Él tiene para cada uno de nosotros. Y aquí, pues, para aclarar también un poquito, no es un requisito para pertenecer o no pertenecer, no. Es sencillamente es entender que tenemos una oportunidad que el Señor nos da de compartir este mensaje a personas que nos rodean, familiares, pero pues la decisión sí está en cada uno de nosotros. Y la invitación da el siguiente paso: ministerio como en el cielo, comunidad Michal, mi pueblo regresa. Te invitamos a profundizar en estos principios, estudiando con nosotros en el Instituto Bíblico Descubre la Biblia, www.descubreLaBiblia.online. Su fundador, Joseph Sánchez, ha sido esa herramienta que el Señor ha utilizado durante todos estos años. Y de ahí, pues, el balón está en su cancha. Ahora nos gustaría escuchar sus opiniones, por supuesto, sus comentarios, sus reflexiones. Entonces, dos personas que nos quieran dar sus reflexiones. Aquí tengo Ana María. Oiga, yo estaba pensando en Ana María Córdoba. Por supuesto que sí. Ana María, te abrimos el micrófono. Buenos días, Shabbat Shalom a todos. Pues creo que yo ya les había compartido que la iglesia donde estuvimos, mi esposo y yo y mis hijos, o donde nacimos, pues es un modelo muy semejante a esto, porque son células que en casa. Entonces, bueno, pues Javier y yo deseamos hacerlo, estamos abiertos y dispuestos. Lo que pasa es que ahora Javier ha tenido una serie de situaciones médicas que nos han como un poco impedido iniciar, y le he pedido mucho a Dios que sea el Espíritu de Él el que nos guíe, que no seamos nosotros en nuestras fuerzas, sino Él impulsándonos a hacerlo. Lo que acabas de decir es muy cierto, bueno, todo lo que se dice, porque nosotros vivimos la situación de que los niños siempre se iban a su grupo de estudio, en los campamentos, en las reuniones en casa, y pues sí, nosotros teníamos una idea de que, porque hacíamos escuela en casa, de qué pasaba con nuestros hijos, porque estábamos cerca de ellos.
pero habría muchos papás que no sabrían qué estaría pasando con ellos. Aún actualmente, fíjense que cuando nos ven, así que nos metemos a muchas reuniones, ay, o que no queremos suspender algo, ay, es más importante eso que salir con nosotros, nos retan, porque como que se cansaron de que siempre, aunque les dimos mucha libertad y no los obligamos nunca, siempre los dejamos en libertad, ahora vemos que de alguna manera eso les molesta a los jóvenes o a los niños, el sentir la presión o la religiosidad, sobre todo la religiosidad. Bueno, no sé si quieres compartir algo. Bueno, o sea, sí, la religiosidad es algo que ataca mucho a cualquier sistema, principalmente, pues Satanás es lo que quiere que pensemos que no estamos en ámbitos religiosos y nosotros somos los que lo convertimos en esos ámbitos, ¿no? Conforme a no estar viviendo bien los principios que están marcando, ¿no? Que ya los hacemos sistemáticamente, que ya pierden, ahora sí, o hacemos que se pierda el espíritu por el cual se puso el sistema. El hecho de no estar buscando nuevas maneras de expresarlos, nuevas maneras o sea, de estar siendo más dinámicos que estáticos en las enseñanzas, en el transmitir los conocimientos. O sea, a los niños y a nosotros también se nos hace un poco a veces tedioso, entonces sí tenemos que estar buscando, estar viendo de qué manera lo hacemos más dinámico. Esto, pues, en cierta manera sí lo hacíamos con nuestros hijos y les gustaba, pero sí llega un momento en que hay veces que sí nos ven un poco religiosos y eso es lo que choca con ellos. Entonces es una lucha que tienen ahorita ellos, porque como sí les dimos libertades, ellos a través de lo que ellos llaman para desahogar su estrés, son paramédicos voluntarios. Y ahí sí tienen muchas emociones, incluso han rescatado, no, ellos no salvan vidas, el que las salva es el Señor, pero sí han hecho rescates muy arriesgados, y eso les va animando, eso les va dando otros propósitos, otros motivos, y son un poco atrapados por esa variedad que hay en esa área que ellos desarrollan como altruistas, ¿no? Entonces incluso ellos mismos dicen, el día que empecemos a cobrar para ser o sea, como paramédicos, ese día pues ya lo tenemos que dejar porque no es para nosotros. Entonces sí es muy importante pues ver lo que no caer en esos puntos de ser tan repetitivos, tan pasivos en las enseñanzas, y no ser dinámicos en todo ello. Entonces, y incluirlos, ¿no? Como lo que están diciendo en la enseñanza. O sea, a nosotros nos hubiera encantado que oraran con nosotros, que leyéramos, y ahora que ya son grandes, ya no nos lo permiten tan fácil. O sea, nos dice, ya es tu tiempo devocional, ya papá, ya, por favor, breve. Y es lo más que podemos hacer. Pero cuando sí están en algunos aprietos, bueno, eso sí. llaman a que oremos en familia, entonces... Sí. Ahí sí. Eso sí, también. Ana María, Javier, muchísimas gracias, muchas gracias por sus comentarios, son muy importantes, sus reflexiones, muy importantes. Han comentado y en ocasiones anteriores en donde han manifestado que estaban también
en iglesias que tenían el modelo de las células en casa. Sí, Y para las personas que han estado en ese modelo, pues es muy familiar ya el concepto, o sea, como que lo podemos ligar fácil a iglesia en casa. Es cambiar una cantidad de paradigmas, es enfocarnos y para adelante. ¿Por qué? Porque es que el fundamento de las células en los hogares era llevar a esas personas a una congregación. Aquí los tenemos un poquito y de ahí a una congregación. sí, Y de ahí a todo un discipulado y, ok, ya hice mi parte. Bueno, aquí ya es entender una responsabilidad, es entender otra cantidad de cosas que son muy lindas definitivamente y que definitivamente el Señor nos ha permitido conocer en este tiempo. Volver a ese modelo original en la forma en que se vivenciaba y por supuesto vamos a estar hablando con ustedes en estos días para escucharles un poquito más y a ver cómo el Señor permite ese proceso de que abran su hogar, por supuesto, para este proyecto. claro, claro que sí. Muchas gracias No, a por la ustedes, oportunidad. gracias. Teníamos a David Servín, tengo acá. David, que tenía la mano levantada. Se me fue David. David. Ah, ya está. Ok, ya David, listo, ya te vamos a abrir el micrófono. Espera que tienes. Ya, ahí ya, David. ¿De dónde te conectas, David? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí de la Ciudad de México, en la zona norte. Qué bueno, David. Bienvenido. Gracias, muy amable. Pues felicitarlos porque la verdad, ustedes como matrimonio, como pareja, exponen muy bonito los temas, muy sencillos, de manera muy práctica y muy entendibles. Muchísimas gracias. Y por otro lado, comentarles que ¿cómo se le puede hacer pues, para invitar a gente? Porque en estos tiempos realmente es muy difícil que la gente se interese por estos temas, o bueno, yo creo en todos los tiempos es muy difícil que se interese por los temas de Dios, pero más ahorita donde hay tantas distracciones. Entonces, para mí es muy difícil, para empezar, cuando le empiezo a hablar a gente de la palabra de Dios, como que pone ya una barrera, ¿no? Y yo tengo mi casa disponible, para mí sería una bendición que viniera gente a platicar de la palabra de Dios, pero no sé cómo hacerle para invitarlos sin que se enojen, sin que se ofendan, porque parece ser que les habla uno de la palabra de Dios y ya les está faltando el respeto, ¿no? Si en la propia familia, con mis hijos, con mis hermanos, ha sido prácticamente imposible platicarles de la palabra de Dios, con los extraños, pues más. Entonces, no sé qué técnicas haya para poderlos como pescar, como cazar. Ahorita yo tuve la bendición de que a partir de este año de enero para acá, tengo un grupito, pero es por internet, de 4 o 5 amigos que nos reunimos todos los días de 9 a 10 de la noche para leer la palabra de Dios y la comentamos y vamos aprendiendo, pero no nos podemos reunir. Aparte que ellos venían de un contexto católico, la mayoría, apenas te están teniendo la apertura para que yo les platique esto pues de la página Descubre la Biblia y cómo estamos acercándonos de una manera sin religiosidad a la palabra de Dios. Entonces están leyendo, han tenido apertura, están muy contentas, son unas chicas y un muchacho que conocí ahí en el Parque Descubre la Biblia, que se unió con nosotros, Daniel, se unió. Entonces ya tenemos ese grupito, pero vivimos muy lejos. Daniel vive a hora y media de mi casa, otras personas viven a 2 horas, hora y media igual de mi casa. Entonces, para reunirnos en fin de semana, pues está muy, muy, muy lejos. Entonces, yo quisiera invitar a vecinos o a gente cercana, pero no sé cómo acercarme a ellos. Ese es mi comentario. Ok, pues David, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tu disposición, es muy importante. Eh, Muchas veces el tema de la familia es complejo. Lo que pasa es que la familia nos conoce muy bien
Sí. Y saben lo que éramos Claro. y como que no creen mucho en los cambios. Sí. Entonces, igual es un proceso. Ujú. Eh, Eso no da a que si la familia no, los de afuera tampoco. No, mire que es más fácil a veces con los de afuera y no hay Sí. ningún problema. En esa medida, pues todas las personas pasamos por necesidades. Todas Ujú. las personas pasamos por diferentes momentos, diferentes crisis. Y son las oportunidades inclusive que el Señor nos da para acercarnos a otras personas y ahí poder compartirles el mensaje. Ahí en esa medida poder llegarles a la necesidad de ellos, acompañarlos. Más es que esto es así, así, así. No, es llegar a la necesidad de ellos y el Señor tiene el cómo llegar a la necesidad. Así como llegó a la vida de nosotros, el Señor va a llegar a la vida de cualquier persona. Y cuando nos coloca otras personas para que le podamos compartir, Él abre esas puertas sin ningún problema. Eh, si quieres, me mandas un mensajito por el interno y con eso ya sabemos que la disposición que tienes para abrir tu hogar, miramos quiénes están cerca a tu casa y ahí vamos organizando. Ah, estaría Entonces, padre. Sí. entonces, ya, si quieres, ya te mando un mensajito por acá, por el chat, para que tomes el número telefónico y por ahí nos comunicamos. ¿Te parece, David? Sí, una pregunta más, porque sería incorrecto el invitar a alguien a la casa, decirle, oye, quiero platicar contigo, te invito a mi casa, un vecino o alguien conocido por aquí cerca, te invito a mi casa a comer y que como somos buenos vecinos digan, sí, ok, vamos a comer, pero ya estando aquí platicando y todo, que les empiece a hablar de la Biblia, como que van a decir, ah, me invitaste por ese interés. Sería incorrecto, ¿verdad? El Señor da diferentes estrategias, David. O sea, Ah, ok. en medio de todo, el Señor da diferentes estrategias, diferentes formas. El Señor, o sea, no es uno, dos, tres, así se hace. No, Ah, ok. así no es Dios. Sí. El Señor en su palabra dice que Él va a añadir a los que han de ser salvos. O sea, esto lo hace el Señor. No Ujú. son métodos, no son estrategias, no. Es más bien esa comunión que tú tengas con el Señor, la forma en que tú se lo pidas y el Señor va a ir abriendo puertas y va a ir trayendo las personas que Él quiere. Ah, Es qué padre. así de Va. sencillo. Muchas gracias. Va. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos fuimos súper largos. Gracias por su participación. Eh, Vamos a orar para despedirnos y de ahí los dejamos con una canción que cuando la escuchamos siempre es para reflexionar definitivamente. De mucha reflexión esa última canción que colocamos acá. Entonces, vamos a orar para quedar despedidos y ahí los dejamos con el último tema. Y la invitación, el próximo fin de semana vamos a ver otro tema que es cómo empezar una iglesia en casa. ¿Cómo empezar? Y en ese tema, con el material anterior, ahí nos hicimos bolas. Ahí sí, mejor dicho, nos perdimos. Ok, va a ser muy amigable y va a ser muy especial en cómo empezar una iglesia en casa. Entonces, no se lo pierdan el próximo fin de semana. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una responsabilidad con nuestros hijos de instruirlos en tu camino, Señor. Pero ellos nos ven a diario y ellos ven qué tan coherentes somos entre lo que hablamos y lo que hacemos, Señor. Que primeramente seamos hacedores de tu palabra, no simplemente oidores. Que seamos coherentes con tu palabra, Señor. Que seamos coherentes en lo que hacemos. Que podamos ser testimonio para ellos.
que les podamos dejar un legado, Señor, de una vida rendida a ti y que los frutos simplemente se van a ir viendo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que derrames de esa unidad familiar en la vida de cada una de las personas aquí conectadas, de los que después van a escuchar este estudio, Señor. Que derrames de tu unidad, Señor. Que nuestras familias realmente sean una para ti, Señor. Que nos podamos unir con otras personas, Señor. Que podamos mostrar, Señor, el amor tuyo, la misericordia tuya, la gracia tuya, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de comprender cómo era en ese primer siglo, cómo compartían, cómo hacían ellos y cómo se reunían en familias, Señor. No, no se necesitaban grandes multitudes. Tu palabra dice que donde dos o más están reunidos, tú desciendes y estás en medio de ellos. Padre, coloca ese sentir en cada uno de nosotros de que esa palabra sea viva en nuestras vidas, que podamos abrir nuestros hogares para que otras personas te conozcan y que si no, que podamos ir a otros sitios, Señor, para compartir este mensaje, Señor, que podamos llevar esas buenas nuevas de salvación, que podamos regresar, Señor, a ese modelo original del primer siglo, Señor. Hoy te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de entender la importancia, Señor, de compartir este mensaje a otros de una forma sencilla, de una forma orgánica, Señor, de una forma natural, Señor. Gracias por tu amor, gracias por cada una de las personas que se conectaron, por sus familias aquí representadas. Derrama de tu espíritu y que podamos ser hacedores de tu palabra, no simplemente oidores. Hoy te damos gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua, para la gloria y honra tuya, Padre. Amén y amén. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche.
mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si adorar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte?